¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, mis queridos dears. Estamos de regreso con esta sección tan aclamada y famosa mundialmente llamada Subversión. En esta ocasión le toca a nuestra amiga, suscriptora también desde los inicios, Marisela Rosales. Marisela, muchísimas gracias por todos los enlaces, por todo el apoyo que nos has dado a través de estos años. Llevamos para el segundo año. Creo que en abril o mayo cumplimos 2 años de tener el canal como canal de video reacciones, porque no sé, bueno, la historia ya se las conté en el video del primer aniversario del canal, que este canal empezó como un canal de videojuegos solamente y gameplays y todas esas cosas, y después hace casi ya 2 años un amigo me recomendó que reaccionara a un cantante que a él le gusta mucho, y cuál fue con la canción de Across Endless Dimensions, que fue Dimash. Me recomendó exactamente esa canción porque sabe que a mí me gusta mucho un grupo que se llama Muse, donde canta el vocalista principal, Matt Bellamy, es formidable. Y esa canción de Across Endless Dimensions, me dijo, escúchala porque te va a recordar mucho a Muse. Y la escuché y sí, en efecto, me recordó muchísimo. Es una combinación entre ópera, bueno, no ópera, entre un canto clásico y música rock heavy, hard rock de los 80s, 90s. Es algo bastante curioso. También tiene ahí como que unos toques muy Aerosmith con Armageddon y cosas así. Es una canción muy buena que durante muchísimo tiempo fue de mis favoritas. Estuvo en mi top 1, esa y la de No, se la peleaban. Y pues bueno, eso ya es historia para otro video. Ahora nos vamos a ir con lo que escogió Marisela Rosales, que me dijo, sabes que Atico, hace mucho te pedí que hicieras esta comparativa y ahora que le tocó vamos a hacer la reacción que ella quería. Y la canción es, como ustedes ya lo vieron en el título del video, All By Myself, con el famosísimo y aclamadísimo Eric Carmen, que muchos no saben este dato, pero Eric Carmen, antes de cantar como solista, antes de ser Eric Carmen nada más, era el vocalista principal de una agrupación que se llamaba Los Raspberries. No tienen nada relevante, por eso le fue mejor como solista, pero él era el vocalista principal de una agrupación que se llamaba Los Raspberries. Y pues bueno, escribió esta canción que es fabulosa, una canción bastante triste, una historia bastante triste. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, mis queridos amigos, amigas y buena gente en general, y dears. Vámonos con esta reacción de All By Myself de Eric Carmen. Obviamente por causas de derechos de autor saben que en esta sección de su versión tengo que ponerle filtros a la imagen, porque como son videos oficiales y son temas icónicos y muy clásicos y que todo el mundo conoce, están bloqueados en YouTube. Tengo que ponerle estas imágenes, espero disculpen los inconvenientes. Lo importante no es tanto ver la imagen sino escuchar el audio, qué es lo que hace en la original, porque eso es lo que vemos, qué es lo que hacen en la original, y después vemos qué cambios le hizo Dimash en su versión. Por eso la sección se llama así, su versión. Y pues bueno, vámonos de una vez con el señor Eric Carmen, la canción All By Myself. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Como vemos, Eric Carmen, digo, esto lo voy a decir con todo respeto, no tenía una gran agilidad vocal. O sea, era un cantante, digamos que normalito para esa época. Canta muy bien, tiene muy bonita voz, tiene muy buen control de su voz y todo, pero no es un cantante que destaque por sus cualidades vocales, ¿no? Tiene muy buenos agudos, graves, tiene unos graves respetables, pero yo creo que su característica más reconocible es el color de su voz y su voz media, su voz de pecho, digamos, alto, digámoslo así.
Y pues Eric Carmen empieza solamente con piano y una voz muy, muy suave, muy tersa, que nos está contando una historia, una tragedia. Y la verdad es una canción deliciosa. No sé cuántos de ustedes se enamoraron con esta canción. Es algo increíble. Esta canción se ha dedicado muchísimas, muchísimas veces cuando no, realmente no saben el trasfondo de la letra, ¿no? Les recomiendo que busquen la traducción de esta letra en YouTube y me dejen los comentarios si es lo que pensaban que era. Bueno, sigamos con esta reacción. Living alone, I think of all the friends I've known. Un Eric Carmen bastante joven, ¿eh? But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself, don't wanna be. Yo creo que hay canciones en la historia de la música, en mi opinión personal, que son como que un ícono, un referente a una generación. Y son canciones muy, muy, muy reconocibles. En cuanto la escuchas, tienen sus momentos icónicos esas canciones. Digamos que tienen su momento del wow, su momento del punch. Que siempre que recuerdas ese título de esa canción, siempre te viene a la mente ese fragmento de esa canción. Y esta de cuando Eric Carmen explota por primera vez con el All by Myself, es uno de ellos. Les podría dar otro ejemplo, como por ejemplo al principio de la canción de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith con la película de Armageddon. El principio de la canción también creo que es icónico y es un flashback siempre que recuerdas a Aerosmith o el título de la canción. Otro momento muy, muy icónico es John Lennon sentado en el piano empezando a cantar la de Imagine o en el coro de Imagine. Son esos momentos que se te quedan grabados. Otro momento, otro ejemplo es por ejemplo la canción de Bohemian Rhapsody de Queen con el Mama. También se te viene ese momento a la cabeza cada que piensas en el título de esa canción o en esa agrupación. Y son canciones que marcaron generaciones 70s, 80s, 90s. Y ahorita yo creo que hemos empezado en una decadencia, bueno, una decadencia musical donde ya se perdieron esos monstruos, esos mitos, esos héroes para caer en lo comercial, porque antes, ahora sí que sueno como viejito, aparte que ya estoy viejito, de que la música de antes era mejor. Y es que no es que sea la verdad, es que era música hecha con más sentimiento, con un mensaje, con un contenido, y no nada más algo que sea un cachetún o un fragmento pegadizo para generar ingresos, generar recursos, ¿no? Antes eran canciones con mensaje, ahora son canciones con un trasfondo monetario. Y la verdad, deja mucho que desear. All by myself anymore. All by myself. Don't wanna live all by myself anymore. Hard to be sure. No sé, ahorita se me vino a la mente. Muchos se preguntarán por qué no saqué esta comparativa con Celine Dion. En primera, porque la canción no es de Celine Dion, es de Eric Carmen. Segunda, porque vamos a ser honestos, déjenme aquí en los comentarios cuántos de ustedes conocieron esta canción por Celine Dion que no sabían que era de Eric Carmen. O no sabían que era un cover de Celine Dion y pensaron que era una canción original de ella. No sé, a mí en lo personal, si me dan a escoger, me quedo con la de Eric Carmen. Obviamente la de Celine Dion, Celine León, Celine Dion,
Tiene mejor técnica vocal, tiene más registros, es más espectacular, lo que quieran. Pero en comparación con la versión de Eric Carmen, a mi gusto carece de sentimiento. Eric Carmen no tendrá la gran voz ni lo que quieran, pero le metió el sentimiento que requiere esta canción. No sé, me gusta. El cover de Celine me gustaba hasta que escuché el cover de Dimash. Aparte que Celine nunca ha sido de mis favoritas, nunca ha sido de mis artistas preferidas, nunca le he admirado, le reconozco su trayectoria, le reconozco su carrera, le reconozco todo el talento vocal que tiene. Es una gran cantante, es una diva. Es uno de los grandes monstruos que se nos están yendo. Pero nunca fui como que fan de ella, ¿no? Ni de Mariah Carey, ni de Christina Aguilera. Es que realmente yo ese tipo de música no la escucho. Como ustedes saben, yo soy músico y soy músico de rock. Yo escucho rock de los 70, de los 80, de los 90, heavy, hard, thrash, no sé, grunge, de todo eso. O sea, soy más del lado rockero. Por eso nunca me incliné hacia el lado del pop. Ahorita más o sea, conozco del tema y todo eso porque pues es música y a mí me apasiona la música, pero me he adentrado más conociendo Dimash, ¿no? A lo que es el pop, el rhythm and blues y todo eso. Y por eso, por eso no escogí la versión de Celine porque no es de ella, es de Eric Carmen. Y estamos escuchando la original con la versión de Dimash para ver los cambios que le hacen. Y pues bueno, traducido a Eric Carmen, él la canta con muchísimo sentimiento. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Wow, algo que predominaba en esa época, en mediados, finales de los 70s, inicios de los 80s, es el sonido que dejó como legado George Harrison y The Beatles en general, ¿no? Pero más que nada George Harrison, que es el que se especializaba más en lo que es la guitarra líder, la guitarra de los, podemos decir que de los requintos, de los solos. Utilizaba muchos sonidos, utilizaba mucho el slide, que es un tubito de metal que lo recorres para que se oiga como que si el sonido estuviera vibrando en lugar de que sea un sonido seco, es un sonido más lleno. Se escucha muy bien. A mí me gusta mucho utilizar ese recurso del slide cuando toco en algunas canciones. Hace que se oiga diferente y se oye bastante rico. Hasta cierto punto a veces llega a escucharse como un sonido generado por un procesador o algo así, porque no se oye un sonido natural de guitarra. Se oye muy bien. Aparte la musicalización que le hizo Eric Carmen esta pieza es increíble porque empieza siendo una balada y ya a partir de este momento del primer coro en adelante le mete el sonido este característico, como les digo, muy George Harrison a la guitarra, que hace que se oiga muy hippiosa de los 70s, pero más aparte le mete el contenido de las cuerdas, los violines, que hacen que deje de ser una balada para convertirse en una balada orquestal. Se oye como si estuviera toda una orquesta acompañándolo y se oye espectacular. Me gusta mucho el arreglo musical de esta canción. Ese sonido del solo de la guitarra es lo que les digo, que se oye mucho George Harrison en canciones como por ejemplo la de My Sweet Lord y cosas así por el estilo, ¿no? Esos efectos de los videos de los 70 son increíbles. 60, 70. Muy de la música disco, muy de los Bee Gees.
ahorita que me estoy dando cuenta este interludio que hace Eric Carmen con el piano, porque aparte de ser un buen cantante, un buen escritor, era un gran músico, tocaba muy muy bien el piano. Recordando y haciendo la comparativa con la versión de Dimash, Dimash respeta este patrón del interludio musical para empezar de nuevo con, digamos, con el tema de la canción, como que caer al principio y de ahí reventar y ya irnos a la parte final, ¿no? Que es donde realmente vocalmente explotan los dos, tanto Eric Carmen como Dimash. Les digo, este interludio musical Dimash lo respeta, pero hace el cambio. De en lugar de hacer un interludio de piano, lo hacen con arpa. Y le da todavía, le agrega, más bien le quita el toque solemne que le quiso dar Eric Carmen a la canción con el piano, o como se escucha con el piano, y le agrega, le quita la solemnidad y le agrega, no sé, como que dulzura. El arpa es un instrumento que se escucha muy dulce, muy angelical, muy celestial, muy eclesiástico hasta cierto punto, si le quieren ver así. Y le quita esa solemnidad y le agrega el toque de dulzura, ¿no? A lo que realmente es una tragedia de que pues, ya no quiero estar solo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la letra? When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself, don't wanna live all by myself anymore. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. All by myself, don't wanna live. Realmente lo que le dan muchísima vida a esta parte final de la canción, aparte de la voz de Eric Carmen, son esos dos elementos que les mencioné anteriormente. Como que el piano pierde el protagonismo al meter la voz de Eric Carmen. Cuando Eric Carmen no canta, el piano protagoniza, pero cuando él canta, el piano pasa a segundo plano. Pero en esta parte, lo que está vibrando, aparte de la mitad de la canción, desde el solo de las guitarras para acá al final, digamos que de la mitad de la canción hacia el final, lo que está dándole mucha vida, aparte de la voz, es esa guitarra con slide y los violines. Se escuchan muy estridentes, se escuchan muy bien, le dan ese sonido setentero, inicio de los ochentas, no sé, le dan ese toque retro que suena bastante hermoso. All by myself anymore. Y pues bueno, hasta aquí llega la versión de Eric Carmen. ¿Qué les pareció? ¿Conocían la versión original o pensaban que era de Celine Dion o nunca, o no sabían ni siquiera quién era Eric Carmen? No sé, déjenmelo aquí en los comentarios qué les pareció esta versión, que es la versión original de esta canción. Una canción muy muy buena, de un gran escritor y cantante de los años 60, 70. Y pues bueno, ahora sí que ya vimos lo que hizo, la intención que tenía Eric Carmen al componer esta canción, siendo una balada y con un arreglo musical bastante espectacular, con esa guitarra y esos violines que hacen que crezca muchísimo la canción y le dan ese toque retro. Pero pues ahora vámonos con Dimash Kudaibergen y su versión de All By Myself. Bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash Kudaibergen en el concierto, creo que es el de Moscú.
creo, no estoy muy seguro, déjenme aquí en los comentarios, no me acuerdo si es Moscú o es el de Kiev, pero es uno de esos dos, creo, no estoy muy seguro. Escogí esta versión porque esta versión es de la que más me gusta, aparte de la de Singer. La de Singer obviamente no la metí porque si ya me voy a pelear con los derechos de autor de la canción original de Eric Carmen, pelearme por los derechos de autor de dos temas en el mismo video está muy complicado. Por eso metí esta versión, aparte que me gusta mucho cómo lo interpreta aquí, lo hace de una manera fenomenal. Así que vámonos con esta versión de Dimash Kudaibergen. I think a lot of very big stars dream about fans like you. Thank you very much. Miren, ahí, bueno, vemos que al principio Dimash lo hace igual, ¿no? Lo hace entrada con un piano, pero no se escucha como un piano de cola, de esos pianos solemnes. Se escucha como si fuera un pianito, hasta cierto punto se escucha infantil, se escucha bonito, le da ese toque de dulzura, de inocencia. Y para los que no me creían que la canción era de Eric Carmen, vean ahí en el título que dice All by Myself, ahí dice abajo, compositor Eric Carmen, escritor Eric Carmen. Never needed anyone, and making love was just for fun. Past days ago, living alone, I think about the pain they know. But when I die, the telephone. Bueno, como podemos ver, sigue la misma tónica, ¿no? Lo que es el piano, nada más que aquí le están dando muchísimo más presencia a las cuerdas, a los violines en este caso, desde un principio, no tanto como Eric Carmen, que al principio era casi nada más pura voz y piano. Y aquí entra ya con el acompañamiento del arreglo de violines, que se escucha que son violines electrónicos, un sonido sintetizado de un teclado, un órgano, un sintetizador en este caso, porque no se escucha un sonido natural de violines reales, ¿no? Pero se escucha que es el elemento del arreglo musical, se respeta el patrón del piano, pero se le mete ya la presencia de los violines desde un principio, y eso hace que la canción crezca mucho y le da ese toque de dulzura. Los violines tienen un sonido muy suave, muy cándido, muy dulce. Aquí Dimash, a diferencia de Eric Carmen, es lo que me refería en la parte del video de Eric Carmen, que no era un cantante que tuviera muchos registros, que no tuviera muchos colocaciones vocales. Toda la cantó en su voz de pecho, y cuando se fue a los tonos agudos se fue a una voz como de cabeza. Y aquí Dimash en un principio está jugando con su voz de pecho, con una voz muy suave, y aparte ahorita ya cambió a falsete. Lo que podemos ver de diferencias al arreglo musical desde un principio, más aparte el manejo de la voz de Dimash, ¿no? Que está haciendo sus cambios, no nada más se está quedando en voz de pecho, sino que está jugando con sus matices. Ya sabemos que Dimash es el rey de los matices, de los matices, y le está metiendo su toque, su sazón. Falsete con muchísimo aire.
Híjole, ese arreglo musical es espectacular. Los dos arreglos musicales me gustan muchísimo. El de Eric Carmen me gusta porque tiene, como les dije en la parte pasada del video donde reaccionamos a él, tiene ese sonido retro, ese sonido de George Harrison de los 70s. Más aparte, no sé, tiene toda esa aura de la época de la música disco, las imágenes y todo eso. Y, y siempre que recuerdo esa canción, me acuerdo de esa época, ¿no? Inicios de los 80s, finales de los 70s, porque me da esa vibra. Pero esta arreglo musical que le hizo Dimash a esta versión en especial, la modernizó bastante, le metió cosas nuevas para las nuevas generaciones, para que el clásico no muriera. Eric Carmen hizo una balada, digamos que orquestal, la versión de Celine Dion, que creo que es la más famosa a nivel mundial, porque yo creo que es una de las canciones icónicas de Celine Dion y es un cover. O sea, no es ni siquiera una canción que la hayan escrito para ella, ¿no? Es un cover de este clásico de Eric Carmen. Y es una canción bastante representativa de ella. Yo creo que si te dicen Celine Dion, de las primeras canciones que piensas, si no es que la primera es la de All by Myself. Ah, si no eres fan de ella, lo que más vas a conocer es All by Myself de ella, ¿no? Y Celine Dion hizo una versión 100% balada, melosa, pegajosa, como para bailar despacito. Para bailar las lentas. Y la versión que hace Dimash es una versión más juvenil hasta cierto punto. Hemos visto que Dimash en sus conciertos, sobre todo en sus presentaciones y en sus conciertos, se inclina mucho a hacer unos arreglos más rock. Y aquí ese inicio que le metió en la guitarra con distorsión se escuchó espectacular. Ese contraste de la dulzura del falsete con mucho aire de Dimash, con la guitarra con distorsión que entra con un slide ahí con boom, y entra con la distorsión, hacen que se escuche espectacular, amigo. Pongan mucha atención. Ahí entra la guitarra y Dimash cambia a voz impostada y crece muchísimo la canción. Ahí la guitarra sigue con distorsión. Fíjense, algo interesante, yo pensé que el sonido, porque se escucha muy sintético, yo pensé que el sonido de la sección de cuerdas era hecho con un sintetizador, pero así que me están cayendo a los ojos y me están demostrando que no. Ahí vemos que tienen sus músicos, su sección de cuerdas ahí en vivo. Vi 1 o 2 chelos y vi violines con unas señoritas, unos músicos ahí. Qué interesante. Se oye bastante bien. Sí, y recuerdan que les había mencionado que en este interludio Eric Carmen lo hace a puro piano y que Dimash en su versión de The Singer le hacen un arreglo y le quitan el interludio de piano para meterle el arpa, para que se escuche dulce. Aquí lo que hicieron, al no tener el recurso del arpa, que no sé por qué no lo metieron si se escucha muy muy bien, o a lo mejor quisieron modernizar el arreglo para hacerlo más estilo Dimash y no tanto estilo de Singer. Aquí lo que hicieron es, lo dejaron con piano, pero le metieron la voz de una corista, no sé quién sea, si sea Sarina, o sea, no sé si esté Diana, o sea Jordan, que están haciendo una voz muy, muy bonita, muy dulce. Como les dije, el interludio que hace Eric Carmen en su versión es un interludio solemne porque es el puro piano de cola con esas esas notas y esos tonos, digamos que profundos y oscuros.
Y Dimash hace el cambio con arpa, en este caso con el piano y la voz, donde el piano pasa a segundo plano para que la voz tome así que la batuta, y con esa voz muy muy dulce femenina, simulando como si fuera el arpa para darle esa dulzura que está en la versión de Dimash, ¿no? Escuchen, en lugar de entrar el arpa, entra una voz femenina. Yo creo que ha de ser Sarina. Sí, es Sarina. Y sí, todavía estaba Jordan, creo. When I was young, Mm, never needing mm. anyone. Este arreglo que le hace Dimash ahí, no sé si ya lo haya tenido preparado, sí. A lo mejor sí, porque hemos visto que en varias versiones lo ha hecho, que en lugar de cantar la canción te la platica, te la susurra al oído, porque lo hace con muchísimo aire y una voz muy reducida, por eso se pega el micrófono a la boca, porque no está hablando muy fuerte, sino que está dejando que el micrófono haga su trabajo y amplifique el sonido. Se escucha muy bien. Le tiene ese toque, esos arreglos, esos condimentos en las versiones de Dimash que tanto nos gustan, ¿no? Que las hacen tan diferente porque le mete todos sus colores, todas sus gamas, todas sus ocurrencias, todas sus locuras en el momento y se escucha genial. Hace, como decimos todos los días, hace las versiones suyas y las hace aparte encantables para los demás artistas. And making love was just for fun. Those days are gone. All by myself. Muy triste. Wanna be all by Aquí ya explota. Sí, todavía está Jordan. Algo que me gusta mucho de esta presentación, por eso digo que esta es de mis favoritas, junto con la de Singer de All By Myself, covers de Dimash, porque aquí le mete mucho el elemento agresivo de la guitarra con distorsión. Ahorita casi tienen que poner muchísima atención para que lo alcancen a percibir. Está haciendo una guitarra eléctrica con distorsión, un solo. Está haciendo un solo de guitarra, pero lo opacan las voces de tanto de Jordan como de Sarina, que tiene unas voces espectaculares. Y lo vuelvo a repetir, los coros de Dimash se conocen tanto y son tan compenetrados que no se escucha como si fueran dos voces, se escucha como si fuera una sola voz saliendo de dos cuerpos diferentes. Están también compaginados que son increíbles. Y llegaron a lograr esa misma química y esa misma tónica con la nueva corista, con Diana. Que en esto tiene mucho que ver Rasul. Rasul es un gran director. Un gran director y es el que coordina a los coristas y les asigna sus partes y todo eso. Ese es un gran trabajo de Rasul, hay que reconocérselo y aplaudirle porque es magnífico, tanto como músico, como cantante y como director, ¿no? De coro. Y esta versión de Dimash es espectacular porque le está dando muchísima presencia. En lugar de lucirse él vocalmente, porque en esas partes, por ejemplo en la versión de The Singer, en esas partes casi él siempre lo utiliza para el lucimiento vocal, de sus técnicas, de su alcance vocal, en sus agudos y todo eso. Aquí está dejando que estén en primer plano tanto la guitarra con distorsión haciendo el solo, como las voces de Diana y Sarina.
brillando, le está dando su momento y es una versión muy sentida, mucho sentimiento, aparte de la agresividad de la guitarra, le está dando todo el sentimiento que requiere. Yo creo que si Eric Carmen viera esta versión estaría muy muy contento y estas son las maneras de hacer un cover, ¿no? De darle vida a una canción tan icónica. Mm. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la versión de Dimash, que es espectacular, es deliciosa, me la puedo tomar junto con un café. Es increíble. Las dos versiones, cada una en su manera. Una porque es una leyenda, es un ícono, es un representativo de una generación. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, el 99% de nosotros crecimos con esta canción. Muchas y muchos de ustedes se enamoraron con esta canción o dedicaron esta canción o les dedicaron esta canción. En la versión, escojan la que quieran, de Eric Carmen o Celine Dion. Y Dimash se ha encargado de seguirle dando vida, de seguirle dando juego para las nuevas generaciones y sobre todo para deleite de todos nosotros, que rescata como les digo, un ícono en la música, de la historia de la música mundial. Y es increíble, me gusta mucho. Dimash muy respetuoso con los patrones, con el juego de los arreglos musicales. Es increíble. Son muy 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 buenas las dos versiones. Me quedo con las dos. Descarto la de Celine. Digo, con todo respeto, pero no hay punto de comparación, ¿no? Entre la de Eric Carmen y la de Dimash con la de Celine Dion. Aunque ella lo hace muy 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 bien. Pero si me dan a escoger, me quedo con estas dos versiones. Les digo, con la primera de Eric Carmen porque es un ícono, es una canción que está arraigada en la cultura musical de la humanidad. Y la de Dimash porque pues, es un monstruo vocal, o sea, Dimash no es un gran cantante, es un dios de la voz. Es el dios del canto. Y pues bueno, ¿qué les pareció? Síganme dejando sus recomendaciones, sus sugerencias, sus comentarios, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Espero no tener problemas de derechos de autor con este video de su versión, porque les digo, es una canción muy muy reconocida y tiene bastantes problemas de derechos de autor. Si están viendo este video es que no hubo problema, si no pues ya lo estaré subiendo a Patreon. Y pues bueno, esta semana le tocó a Marisela Rosales. Ya llevamos 3 semanas, 3 agradecimientos a Dears. El primero fue Anabel Merino, después fue Graciela Caridad, ahora es Marisela Rosales. La próxima semana ya veremos a quién le toca. Estén pendientes todos, ya sea en sus comentarios de YouTube, que ya sea que yo les pregunte por ahí, o que sea por Instagram en un mensaje privado, que yo les pregunte, oye, ¿qué te gustaría ver para este viernes? Para la sección, ¿qué quieres ver? ¿Un subversión, un Dimash contra Dimash o un video en especial? Ya ustedes me dirán. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaco todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que feliz viernes, feliz fin de semana, llévensela tranquilos, no tomen mucho, diviértanse, todo con moderación. Pero así que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio.